No, no dice en el trabajo. Por eso, pero a mí me parece que es importante lo que ustedes necesiten, ¿no? Ahí no pongamos tan estrictos ni normativos. Creo que cada uno sabe cómo digamos, cuánto necesita para explayarse, cuánto necesita para definir una categoría, si le parece más pertinente relacionar 2 o 3 o 4 categorías. Y miren, para hablar de jóvenes no puedo evitar hablar de esto y evitar hablar de aquello, qué sé yo. Me parece que también ahí hay como un registro personal de los tiempos y las duraciones y los espacios de cada uno. Eh, Así que no me pareció interesante ponerles una normativa. Respecto del trabajo, alguien había preguntado lo grupal, ahí abrí la opción de que lo hicieran individual o grupal, ¿no? Porque estaban algunos solicitando por lo menos tener la opción. Manéjenlo ustedes también, ustedes verán cómo se relacionan a distancia o no tan a distancia, qué sé yo, ya hay habilitados algunos niveles de encuentro, así que tampoco sé qué relaciones tienen ustedes si viven a 2 cuadras o a 2000 kilómetros como Cintia. Digo, no sé cuál es la realidad de ustedes, así que tienen la opción o de hacerlo solo o de juntarse con alguien que por ahí se sientan más en confianza y ahí por ahí repartirse. Obviamente quien hace un trabajo de 2 puede repartirse las categorías, puede hacer un trabajo más extenso, quien hace un trabajo de 1, qué sé yo, chicos, sean conscientes de los tiempos, de la factibilidad y de la predisposición que tengan ustedes, de la disposición temporal que también tengan. Tienen una semana, tampoco es un montón de tiempo. Creo que además ahí dice en la consigna, si la estás leyendo, compañera, que se va a tener más que nada en cuenta el nivel de relación de categorías, que me parece que eso es a lo que venimos trabajando, ¿no? No importa, a mí no me interesan o no construye, no suma, que uno pueda hacer una enumeración de categorías y no pueda establecer relaciones entre ellas, porque la propuesta del seminario es justamente traer como agua de cada caldero, ¿no? Por eso trajimos sociólogos, psicólogos, bueno, el texto de hoy es de un psicólogo, gente que viene de la antropología, gente que viene de la comunicación. ¿Por qué? Porque no es que, digamos, que ellos se contestan. El juego, el propuesto, si quieren, es que hagamos dialogar a un Zimmerman con Boaventura, cuando en realidad no necesariamente ellos ni se contestan, ni están trabajando juntos, ni nada. Digo, somos nosotros los que ponemos ese diálogo. Lo mismo con Barbero, imagínense que Semmelman está hablando de producir conocimiento en los intersticios de la historia y uno, ¿por qué no puede pensar que eso tiene una relación con la categoría de mediaciones de Barbero? Por ejemplo, ¿no? Donde Barbero dice, ojo, la recepción no puede entenderse solo como una cuestión mecánica, producto de la emisión. Digo, tienen que tenerse en cuenta las mediaciones, es decir, esas vinculaciones afectivas que circulan alrededor de la recepción de los mensajes, ¿no? Este desplazamiento de mirada que propone Barbero en lo comunicacional ya a principios de los 80 es un desplazamiento de mirada epistemológico, no es un desplazamiento de mirada meramente funcional, si quieren, ¿no? No es solo... bueno, las teorías de la comunicación hasta ahora han sido mediacéntricas, ¿no? Se han centrado en los medios y yo lo que propongo ahora es que miremos los vínculos. Bueno, es toda una definición epistémica, pensar la comunicación desde la construcción de lo vincular y no desde la recepción mediática. Y cuando hablo de esas teorías estoy hablando de todo el campo de la comunicación de la década del 50 para adelante, digo, de Lasserfeld, Laswell, la teoría de la auge hipodérmica, todos aquellos que ustedes vieron en comunicación. A mí lo que me referencian algunos estudiantes del profesorado en general es que la comunicación les queda muy lejos después. Cuando se meten con el profesorado, lo que vieron en teoría de la comunicación o en sociosemiótica o en otras materias les queda como muy lejos el campo, ¿no? O como esto, como que no vuelven a pensar esas cuestiones. Y la verdad es que nosotros somos docentes de comunicación y vamos a tener que volver a pensar esas cuestiones. Entonces, la pregunta siempre es epistemológica, pero sin perder de vista el campo. ¿Cómo se ha construido el campo? ¿Cuáles han sido las rupturas epistemológicas del campo? Bueno, Barbero sin duda, ¿no? Por eso es tan importante la lectura del campo de la comunicación.
Pero además, bueno, sin querer o no necesariamente explícitamente, él también incorpora la dimensión educativa. Porque en esa vinculación con los otros que me actúan de intermediarios, de mediadores respecto de la recepción de los mensajes, hay educación medial, ¿no? Educación en la cultura mediática. Nosotros somos educados en la cultura escolar y al mismo tiempo en la cultura mediática y al mismo tiempo en la cultura de la calle. Por eso hablábamos de distintas culturas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que todos los espacios donde circulamos como sujetos son espacios de interpelación formativa, y ahí nos despegamos fuerte de la institución escolar, ¿no? Porque pensamos como más amplio, más grande, ¿no? Toda práctica social como una práctica de interpelación formativa. Fíjense que ahí no podemos dar cuenta ni de que la escuela enseña o no enseña, porque lo que enseña está en todos lados. No podemos dar cuenta de un objeto que sea meramente escolar, porque la escolarización o la educación, que es una categoría mucho más compleja, está en todos lados. No podemos quedarnos constreñidos a la disciplina de lo pedagógico, porque lo pedagógico es solo un recorte posible del campo. Pero digo, los comunicadores no tenemos nada que decir, por eso abreviamos por el campo de la comunicación, famosa barra de Huergo, educación, famosa barra de Huergo, digo yo, no sé si ustedes son discípulos de Huergo o han leído cuestiones de Huergo, qué sé yo, pero bueno, para nosotros fue un referente en el campo. Pero digo, no es lo mismo pararse en el lugar de la pedagogía que pararse en el lugar de la comunicación barra educación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está la vinculación, ahí está el debate epistémico, ahí está el recorte del objeto. Nosotros hacemos un ejercicio de enseñanza de comunicación, pero nos estamos preguntando, como comunicadores que somos, por los debates epistémicos, por los recortes categoriales, por las vinculaciones afectivas. Eso es lo que nos distingue, si queremos usar esa palabra tan horrible, pero bueno, eso es lo que nos especifica en todo caso en esta mirada comunicacional. ¿Cuál sería una mirada comunicacional sobre la enseñanza de la comunicación? Porque si no, ¿qué hacemos? Nos vamos a la Facultad de Humanidades y hacemos un profesorado X y después damos clases, es lo mismo, en términos de entrada al mercado laboral. Es lo mismo, ¿no? Si ustedes hacen un profesorado en cualquier terciario o en humanidades, después pueden enseñar comunicación, arte, cultura, tecnología, todas las materias que aparecen en las currículas de secundaria o de educación media o de terciarios. Y es lo mismo entonces pasar por el profesorado de comunicación en la Facultad de Periodismo que pasar por cualquier otro profesorado. Bueno, ¿cuál sería nuestra especificidad? Y nuestra especificidad tiene que venir del campo de la comunicación, porque nosotros no somos pedagogos. Y me parece que la pregunta que tiene ese campo y en la que deberíamos no perder de vista es justamente la pregunta por la producción del conocimiento. Esa es la pregunta. ¿Cómo se produce conocimiento y cómo ese conocimiento es mediado? ¿No? Ahí, por eso Barbero de entrada. Esa es la categoría de mediación. Ahora bien, en la semana que se inicia, de alguna manera los debates están pensados para, no sé si cerrar es la palabra porque no es lo que me gusta, pero sí para retomar cosas que surgieron estas 2 semanas y ponerlas en debate. Yo ahí les dejé para esta primer clase 2 textos. A Juana, que se me quejaba de mucha lectura esta semana, te dejé 2 textos por clase, Juana. Me vas a odiar. Dejé, miren, que es de Redes o Paredes, no sé si se ve ahí. ¿Se ve ahí? Redes o Paredes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que es un texto de Sibilia? Donde ella, en realidad, desde una mirada antropológica, porque su base de formación es antropológica, va a pensar las instituciones modernas como dispositivos, retomando la tradición Foucaultiana,
Y va a pensar, la pregunta que se va a hacer es, bueno, ¿qué modos de subjetividad estos tipos de dispositivos moldearon, ¿no? No solo para decir, bueno, una subjetividad, si quieren, más dócil, no para pensarlo en términos meramente comparativos, sino que a ella le interesaba, por eso después escribe este libro, primero escribe este, después escribe este, que es la intimidad, que también se los voy a dejar, la intimidad como espectáculo. A ella le interesaba pensar en el espacio biográfico. Es por ahí, digamos, que le entra, ¿no? Como buena formación de base antropológica, la pregunta por el espacio biográfico tiene que ver tiene que ver con el lugar del relato, la subjetividad. Que se acuerdan que yo hablé bastante de eso en la clase del viernes, porque el relato, no solo, como dice Jiménez, es un aspecto más de la construcción identitaria, en el listado que él hace, le da un lugar a la narrativa biográfica, sino que el relato es estructurante de la experiencia. Eso es central. No hay experiencia, la experiencia por sí es caótica, es fugaz, no tenemos capacidad de percibir la complejidad de toda la experiencia mientras la estamos viviendo. Siempre la mirada sobre la experiencia es retrospectiva, ¿no? Siempre recuperamos, por eso decimos recuperar la experiencia, porque es volver al pasado, ¿no? Ahora bien, en esa recuperación se pierden cosas, naturalmente se pierden cosas, porque es como si pudiéramos al mismo tiempo vivir y reflexionar sobre lo vivido. Eso es imposible, no tenemos esa capacidad. Lo que tenemos en el medio es una necesidad de tiempo, ¿no? O sea, vivir y después reflexionar sobre lo vivido. Y eso también es un eje central en la formación docente y en el hacer docente, porque vieron que otra cosa que también se dice siempre es revisemos nuestras prácticas. Bueno, ¿cómo revisamos nuestras prácticas? Primero practicándolas y luego, si quieren, desarrollando esa capacidad reflexiva que me permite verme desde afuera, contarme, relatarme, ordenarme y insertarme en un relato. Ese insertarme en un relato supone varias operaciones. Primero supone una operación de extrañamiento, ¿no? De nuevo, la antropología. ¿Quién es el método? ¿Qué es la disciplina que propone el método del extrañamiento? La antropología. Esto que dice, vivamos con el nativo, pero hagamos el extrañamiento necesario para poder contar al nativo, respetando su naturaleza, pero tomando la distancia necesaria. Entonces, primera operación, el extrañamiento de nuestras propias prácticas. Tiempo. La segunda operación es la jerarquización. Cuando nosotros relatamos, narramos, establecemos un relato de nosotros mismos, ordenamos de algún modo que algunas cosas quedan arriba y otras cosas quedan abajo, y otras cosas no aparecen. Pero porque tenemos filtros también, más o menos inconscientes, ¿no? Filtros de cuánto es posible contar de nosotros mismos, o de nuestras experiencias en el aula, en la vida, en la maternidad, qué sé yo. Esa capacidad de narrarse, de escribir, a Sibylla le llamaba la atención el lugar, por eso ella escribe estos textos del 2008, le llamaba la atención el objeto, si quieren, diario íntimo. Que la actividad de escribir sobre uno mismo es muy previa a las redes sociales, ¿no? Es muy previa. ¿Cuántos de acá tuvieron? Perdón, discúlpame, sí, Susana. ¿Y cómo es una práctica que nosotros, de los de 40 y un poco más, digamos, en lo personal nunca lo escribí, pero, digamos, cómo estaba como reincorporado el diario íntimo? ¿Qué te regalaban cuando llegaba tu cumpleaños de 7, de 8? Digamos, cuando aprendías a escribir, uno de los regalos posibles era el diario íntimo. Y hoy... sí, pero hoy los chicos no lo tienen, digamos, por lo menos el formato así, digamos, diario íntimo, que tenían hojas lindas y el candadito para que nadie te lo lea, digamos, y eso que encontrabas después cuando eras chiquito, lo usan para otras cosas.
Lo usan pero para... no está sumado, digamos. Yo trabajo mucho con la bibliografía, yo además doy clases de prácticas de lenguaje, entonces la cuestión de la autobiografía y la biografía, digamos, incluso como contenido de prácticas de lenguaje en primer año, digamos, trabajo un montón de tiempo con el tema de la biografía y la autobiografía, y no solamente, digamos, a los pibes mismos les cuesta, digamos, definirse, contarse y poder vincularse y relacionarse fuera de la biografía, digamos, tradicional, ¿no? Nací, fui a la escuela, bla, 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 digamos, desde lo afectivo cuesta un montón, sino que la práctica del diario íntimo, cuando yo la cuento, digamos, se te quedan mirando como diciendo, ¿y esta vieja que de qué habla, digamos, ¿no? Sí, Pero, la digamos, no práctica del está diario como íntimo, sumado, no, fue pero importante e interesante. ha sufrido una transformación, si quieren, en nuestra... O en el uso que los jóvenes hacen de las redes sociales. Por eso ahí aparece otro concepto que ustedes van a leer también hoy, o mañana ya por de vista, que es que ella está pensando en la intimidad, ¿no? En estos dispositivos como productores de sujetos íntimos, o sea, que tienen una relación con la intimidad, que necesitan esa soledad, ¿no? Porque la reflexión requiere como un momento, si quieren, requiere la metáfora del detenimiento. Para reflexionar hay que detenerse en la acción, detenerse de la acción. Por eso les decía, una cosa es vivir, ¿no? O ejercer la práctica, y otra cosa es reflexionar. Y esa distancia está ejercida porque en la práctica hay movimiento y en la reflexión hay distanciamiento y necesidad de parar, ¿no? Reflexionamos cuando podemos parar. Y en hay un distanciamiento temporal y un distanciamiento espacial también, porque tenemos que detenernos. Esos dispositivos de la modernidad promovían espacios de silencio, de soledad, ¿no? Esta cosa que vos decís, Laura, de escritura del diario íntimo como un espacio, ya como un tiempo de la vida aplicado a... y también retrospección. Y el candado, digamos, la Claro. intimidad era el candado, ¿no? Que nadie lo supiera y que vos podías reflexionar sobre lo que te pasaba a vos mismo. Exacto. ¿Y a quién le escribíamos, no? ¿Qué lector estábamos incluyendo ahí? Porque ahí aparece de nuevo el desdoblamiento del yo. ¿Quién es el que escribe y quién es el que lee lo que escribo? ¿A quién le escribo? ¿No? Si pretendo que nadie lo lea, ¿no? O si no escribo para ser leído, que vendría a ser como otra operación. No escribo para ser leído por otros, escribo para ser leído por mí. Incluso escribo para ser leído por mí en otro tiempo. Y ese mí en otro tiempo ya no es el mí del primer tiempo, ¿no? El que escribe nunca es el que lee. Eso es semiótica pura, digo. El que escribe nunca es el que lee. Siempre hay una necesidad de salirse del yo para poder reflexionar de nuevo. Entonces, esos dispositivos de los que menciona, que no son solamente el aula, habla de habitaciones, ¿no? Habla de espacios privados, de la necesidad de generar espacios privados para reflexionar, para generar introspección, si quieren, digamos, todo como el clima necesario para escribir la autobiografía. Que como dice Laura, uno puede decir, bueno, ¿qué es el relato de mi vida? Los hitos de lo logrado, ¿no? Digo, si pensamos en la matriz productiva capitalista moderna, podríamos relatarnos como la sumatoria de los hitos logrados, ¿no? Nací, terminé la primaria, terminé la secundaria, tuve un hijo, fui a la universidad, después de la universidad, después hice la maestría, el doctorado, el postdoctorado, toda esa cosa lineal. Me casé, me divorcié, me casé de nuevo, ¿no? Todos los hitos que la sociedad pone como hito en la vida, ¿no? Porque fíjense la cantidad de rituales por los que atravesamos como sujetos, que son pensados como rituales de iniciación. Pasamos por desde el bautismo, el ritual religioso, hasta, bueno,
y toda ¿no? La comunión, la confirmación, el matrimonio religioso, bueno, toda la religiosidad tiene su propio componente de hitos. Todos los hitos que la institución escuela pone, ¿no? Esto del primer día de clase, el último día de clase, la recibida, la no recibida, el huevo al final ¿no? Los huevazos al final de la cursa. Todos esos son ritos, son rituales, si quieren, ¿no? De esto, de marcación de hitos. Ahora, sí. Profe, me hace acordar con todo el tema de los Juegos Olímpicos, yo siempre estuve diciendo en internet, entonces Michael Phelps, no sé, Usain Bolt, etcétera, etcétera, Sí. ponen en la descripción de Wikipedia, que es la página donde uno ingresa para averiguar. Entonces, El género narrativo por autonomasia. De todo honores, entonces, mirá, ganó esto en 2009, ganó esto en 2006, ganó esto, qué sé yo, son como los palmares que van describiendo su vida, inventan su vida a partir de, serían como los hitos de ellos. Claro, y bueno, y cuando uno mira también, que yo, un actor hizo tal película en tal año, tal película en tal año, en tal año ganó tal premio. Bueno, eso es un modo de narrar muy propio de la modernidad, donde justamente, ¿qué queda afuera? La experiencia desordenada. Claro, a mí me llama la atención que en la experiencia personal y estoy hablando de niñas de 12, 13 años, digamos, está como súper marcado eso. Bueno, cuéntenme quiénes son, o cuéntenme, a ver, digamos, no sé, y hay que hacerle la pregunta específica, ¿no? ¿Qué te gustaría, qué desearías, digamos, y volvemos a la misma actividad del jardín de infantes, ¿no? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Digamos, que eso es mucho más profundo del que querés ser cuando seas grande, pero como que, no sé, yo en lo personal, la experiencia que tengo es que está como muy incorporada esta versión moderna de, digamos, la linealidad en el tiempo, digamos, la estructura y los logros, esto que decías vos, que tienen que ver además generalmente con, digamos, los saberes formales institucionalizados. Es muy raro que alguien te cuente que juega al fútbol, que va a una murga, que, digamos, que le encanta por más que uno sabe que esos chicos asisten a esos espacios o tienen esos encuentros, pero porque ha perdido jerarquía. Porque eso no lo recuperan en la dimensión de lo valioso. Claro, pero ¿por qué? Porque ha perdido jerarquía en el relato vital. Ha ganado este formato Wikipedia, si quieren, como dice Germán, es el formato de la biografía del cuadro, ¿no? El cuadro, la fecha y el hito. Y ha perdido, incluso nosotros mismos, la jerarquía. Fíjate, vos le tenés que preguntar qué te gusta hacer. O sea, como que uno no es válido hablar del deseo, hablar del gusto, hablar de los miedos. ¿Por qué no decir todo lo que costó? ¿No? ¿Por qué no hablar de los retrocesos y solo de los avances? Como si todo fuera avance, 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 avance. Eso es parte de la ficción de lo moderno y de esta línea. Digo, esto, si quieren, es como una especie de legado del progreso, ¿no? De la noción del progreso. Siempre se avanza, no hablamos de los retrocesos. Los retrocesos no tienen nombre. Los retrocesos son fracasos. Los retrocesos son momentos que hay que ocultar de la biografía personal. Es casi inhumano, porque el ser humano es la suma de sus avances y sus retrocesos. Es inhumano pensar no solo en el lugar del avance, es de un nivel de presión social y de mandato que nos deja en un lugar de mucha vulnerabilidad. ¿Y cómo hay que recomponer el componente humano del vínculo y del lazo social si no podemos relatarnos desde nuestros no logros? No lo voy a poner fracaso, voy a decir no logros, intentos, intuiciones. ¿No? De nuevo, ¿por qué hemos quedado fuera del lugar de la intuición? Y siempre del lado, ¿no? Digamos, ha quedado la intuición del lado del oscuro y la certeza del lado de la luz, de lo claro. ¿Por qué no recuperar la intuición, el deseo, el gusto, el imaginario, como dice Laura? Bueno, ¿qué querés cuando sea grande? A ver, dice Cintia, yo utilizo la autobiografía para conocerlos y les doy algunos parámetros para que me cuenten qué consumen. Sí. Claro, bueno, también saber por dónde están circulando sus consumos, porque uno ahí infiere otras cosas desde los consumos. ¿No? Pues, digamos, de los consumos uno infiere deseos, gustos, identidades, ¿no? Si escucho determinada música, me puedo identificar con determinados valores.
Claro, ni hablar, pero bueno, sí, hay como que guiar porque no nace espontáneamente. Pero digo, esto es muy central para el lugar de la identidad, la construcción de la identidad. ¿A quién seguís en Instagram? Bueno, eso es un focus group ya. Ya te fuiste de Wikipedia al focus group. Que es otro nivel de intervención en la biografía del sujeto, pero bueno. Por eso yo el texto que les dejé 2 textos hoy. Uno es de Redes o Paredes, porque esto que dice Sibilia de que los dispositivos de la modernidad sostenían un clima y proponían y digamos, consolidaban un clima de un modo de ser sujeto, pero desde el silencio, de la introspección, desde la reflexión, desde la soledad como un lugar habitable, ¿sí? No ligado al abandono y a la tristeza, sino la soledad como un lugar necesario para reconstruirse como sujeto y salir a la vida pública. Esta división muy marcada entre lo privado y lo público, ¿sí? Porque la vida pública, bueno, había un montón de cercenamientos respecto de lo biográfico en la vida pública. Entonces, esas habilitaciones estaban destinadas sobre todo a los dormitorios, ¿no? Los lugares donde transitaba la intimidad tenía que ver con los dormitorios. No solo porque dormir es una acción muy íntima, o porque ahí puede desarrollarse nuestra sexualidad, que también es una situación muy íntima, sino porque es el lugar donde quizás, vieron que los adolescentes o los jóvenes, cuando están atravesando ese proceso tan duro de reconstruir su identidad, pasan mucho tiempo en su espacio biográfico. Y el espacio biográfico de la casa es su habitación, donde ellos tienen su músico, su color favorito, aquellas cosas que escriben y las tienen guardadas. Y bueno, no es casualidad que los adultos tengamos vetada la entrada a los dormitorios de los jóvenes. Cualquiera que tenga un hijo adolescente sabe de lo que estoy hablando. Digamos, y de lo que le interesa pensar a Sibilia es justamente cómo se da este traspaso entre las paredes de esos espacios íntimos y las redes. Como si esas paredes de pronto se pororizaran, o sea, se llenaran de poros, ¿no? Y ya no habría, o sea, lo que hay es permanente intercambio con el exterior. La escuela se queda en la institucionalidad de la pared, pero ya no puede evitar la porosidad del afuera. No la puede evitar más, porque ese afuera entra por todos lados. Digo, ¿se acuerdan que, no sé, en los debates de los 90, cuando uno hablaba de la televisión en el aula, siempre no había uno que nos dijera los medios entran por la ventana? No había un teórico que nos dijera los medios masivos entran por la ventana. Bueno, ya no hay ventanas, ahora hay paredes porosas. Y esas paredes porosas a las que Sibilia le va a llamar, o sea, va a poner en la dicotomía redes o paredes. Es para pensar justamente los desafíos de la escuela en estos tiempos de dispersión, ¿no? De dispersión bien pensada, porque claro, los intersticios, sí, tal cual, Juana, los intersticios y la constante, o sea, la incapacidad de sostener de nuevo esta ficción moderna de que las instituciones están separadas entre sí y de lo que circula es el sujeto, ¿no? Como que el sujeto primero va a una primera instancia de socialización, si quieren el jardín de infantes o la escuela primaria, ¿no? Primera instancia de socialización. Eso queda como cerrado en un ámbito, luego pasa a la fábrica, ¿no? Segundo momento de socialización, y que todos funcionan como compartimentos estancos. Esa idea de que el que circula es el sujeto y las instituciones permanecen, es una idea que está fuertemente en crisis hoy porque las instituciones ya no pueden pensarse como autónomas unas de otras, aunque tengan obviamente sus propias reglas, sus propias lógicas de intervención, digo, donde uno sabe cómo tiene que caminar cada institución.
pero el afuera, ese afuera que puede ser leído como amenazante, como extraño, obviamente como disperso, como desordenado, el afuera no tiene un orden lógico, el afuera entra como se le canta, ¿no? El afuera entra con lo bueno y entra con lo malo, digo, entra con toda la experiencia desordenada de los pibes y entra con todos los lugares oscuros de los pibes, ¿no? Qué sé yo, con las adicciones, con la pobreza, con todo lo que de verdad está pasando. Entonces, hay ahí desafíos nuevos para pensar las instituciones, porque el exterior colapsa e invade. Ya no se pueden pensar como momentos donde uno se separaba de todo el exterior. Yo ahí les dejé solo el capítulo 1, les recomiendo que si lo quieren, lo busquen, es un libro muy interesante y muy fácil de leer. El capítulo 1 es el colegio como una tecnología de época, y donde ella habla de este concepto, acuña este concepto de incompatibilidad. El segundo texto que tienen para leer hoy es el de Danny Dufour. Danny Dufour, que yo les decía, viene de la psicología. Él tiene un texto muy, muy cortito, creo son 4 páginas, 5 páginas, pero tiene donde enumera puntos de una manera como muy ordenada de plantear por dónde entraron los desórdenes de la identidad, o digamos, cuáles son los desórdenes de la identidad de esos procesos de individuación moderna. Yo les hablaba el viernes de uno de esos puntos, que es la pérdida de referentes, ¿no? Lo que él llama la pérdida de referencias. Cuando está pensando en las referencias de los relatos, de los grandes relatos, si quieren, está pensando en las referencias en términos más de Lacan, ¿no? De ese otro simbólico referente. No sé qué tanto están familiarizados con Lacan, pero la psicología lacaniana no trabaja tanto con la categoría de inconsciente como es la freudiana, sino con la construcción discursiva del sujeto. Entonces está muy atento a esa simbolización, ¿no? A la capacidad de simbolizar. Y para Lacan, entonces, hay grandes referentes simbólicos. Dufour va a decir que esos referentes simbólicos, con mayúsculas, caen y son reemplazados por otros referentes con minúscula, que ofician igual de estructurantes de la identidad, pero de manera mucho más efímera y fugaz, no con la estabilidad de los grandes referentes simbólicos. Yo les decía que se me ocurrió que un gran referente simbólico ha sido la ley en términos normativos, ¿no? de la modernidad. La ley, el padre, Dios, todos los lugares de la autoridad. Cuando nosotros hablamos, y muchos relatos ustedes van a encontrar, que la crisis es una crisis de autoridad, ¿no? De donde los jóvenes ya no reconocen referentes de autoridad. Por eso les preguntamos a quienes siguen en Instagram. Estamos buscando quiénes son sus referentes de autoridad, pero no de autoridad pensado en quién ejerce poder sobre el otro, sino de autoridad sobre qué palabras están trabajando, quién es un referente de autoridad respecto de lo que hay que pensar sobre el mundo, o sobre los valores que adoptar, ¿no? Porque también están como en la búsqueda de qué valores adoptar, cuáles son los valores correctos, ¿no? ¿Qué valores debo adoptar frente a esta complejidad del mundo que me toca habitar? Dufour va a decir, bueno, esos otros simbólicos más pequeños, digo yo, porque lo pone con minúscula, empiezan a ser fuerte los pares, no los padres, los pares, ¿no? Los amigos, si quieren, los amigos, los grupos de pertenencia. Fíjense que ahí de vuelta Jiménez, ¿no? Como el sentido de la pertenencia como un sentido central a la hora de pensar la identidad.
Porque esos espacios de pertenencia son los que trabajan en esta dinámica del autorreconocimiento y del heteroreconocimiento. Son esos espacios de pertenencia los que me devuelven, de nuevo Lacan, la imagen espejada de mi yo. ¿Sí? Es el otro, no es cualquier otro el que me devuelve la autorreferencia. Es el otro a quien yo he puesto en un lugar de carga valorativa positiva. ¿Sí? Es un otro en quien yo respeto, es la palabra de un otro que de verdad me construye porque yo le permito que ejerza esa acción. No es cualquier otro. Estas identificaciones, claro, como la familia que elegimos, sí, la familia. Yo cuando digo los grupos de pertenencia estoy tratando de pensar que no solamente estamos pensando en vínculos profundos, como podemos pensar en la modernidad, esos vínculos de años o los vínculos profundos de amigos. Muchas veces los grupos de pertenencia son, qué sé yo, actividades, prácticas que hacemos por un tiempo de nuestras vidas, pero que funcionan para eso, para hacer, ¿no? Sí, yo hablaba sobre los amigos. Claro, los teatro. amigos es un lugar de pertenencia importante y de hecho obviamente es un lugar, pero tiene más perennidad, si querés. El amigo, ¿no? Es un vínculo más perenne. Pero cuando pensamos en sentidos de pertenencia, piensen por ejemplo, en todas las cosas que han hecho ustedes seguramente, pero cuando uno dice, yo voy a hacer teatro, no sé, es algo que me debo, que quiero ver qué onda, qué sé yo, y estoy 2 años haciendo teatro, o 3, qué sé yo, no importa, una parte de mi vida. Corta en realidad, porque si voy a vivir 80, 3 años de teatro no es nada, pero en esos 3 años hay una pregunta en mi subjetividad que busca una respuesta en ese espacio de pertenencia y que sigue construyendo una identidad. Y entonces yo salgo de ahí distinta de cómo entré. ¿Sí? Y algo pasó en mi identidad, sea consciente o no sea consciente. Y en ese funcionamiento con el otro, con el par, sobre todo en espacios artísticos del arte, donde justamente lo que tratamos de apagar es la cabeza, donde no nos relacionamos desde lo racional, bueno, aparecen otras preguntas nuevas sobre quién es uno. Y aparecen otros relatos nuevos, otras miradas nuevas que nos devuelven los otros, ¿no? Y seguimos descubriéndonos. Por eso es la identidad, es un proceso que empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. Digo, no hay un momento de cierre de una definición posible. Cualquier práctica, digo, incluso una experiencia de pareja, las experiencias de pareja, ¿por qué hoy las experiencias de pareja no son necesariamente una búsqueda de la perennidad, del para siempre? Funcionan como un imaginario, porque obviamente en la consolidación del vínculo siempre estamos formando parte de un imaginario, ¿no? Porque, digamos, arrancamos bastante mal si la arrancamos pensando cuándo nos vamos a separar, ¿no? Siempre vamos como por la búsqueda del imaginario de hasta cuándo vamos a durar. Pero siempre una relación de pareja es un otro que me devuelve una parte de mí, ¿no? El amor es un lugar donde el otro me devuelve una parte de mí. En un momento de mi vida en que me estoy haciendo esa pregunta. Y las parejas no dejan de funcionar necesariamente porque se termina el amor. Es porque quizás yo cambié de pregunta. Y si cambié de pregunta, cambié. Y ya no estoy. Esas respuestas que vos me das ya no me alcanzan. Porque tengo otras preguntas sobre mí. Y está todo bien. Digo, no es una cuestión de personas. Es una cuestión de vínculos. De momentos. Entonces lo que va a decir Dufour es: todas esas experiencias interrelacionadas siguen funcionando como referencias. No es que se han perdido las referentes, no es que entramos en un estado de anomia, ¿no? Un poco durkheimiana, si quieren. Esta idea de se termina la ley
no tenemos para dónde salir, nos quedamos en la oscuridad total. No se trata de eso, se trata de que hay otros espacios. Bueno, ¿cuáles son esos otros espacios? Esos hay que descubrirlos, hay que posicionarlos, no están ahí dados, ¿no? Pero por eso hablamos de interpelaciones formativas. ¿Cuáles son esos otros relatos, experiencias, espacios que funcionan de interpeladores? ¿Y en qué momento de la vida? O sea, tampoco son para siempre, ni para el mismo sujeto. El sujeto cambia de posición también. Él va a hablar de eso, hablar de la caída de Dios, de la negativa de Dios, ¿no? Esto de Dios ha muerto, el Dios ha muerto como ley, el Dios ha muerto como referencia. Bueno, ¿qué le pasa a la subjetividad que queda desanclada? ¿No? En el texto original el título es Las angustias del individuo sujeto, porque lo que está tratando de dar cuenta es cómo la categoría de individuo, que es propia de la modernidad, pasa a los nuevos lugares de sujeción, ¿no? Por eso el sujeto es el sujeto sujetado de Descartes. ¿Se acuerdan? Cuando leyeron eso? El sujeto sujetado, el sujeto... A ver, no hay subjetividad posible sin sujeción. ¿Sí? En la misma definición de sujeto está la sujeción como condición necesaria para ser un sujeto. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos sueltos. Y sueltos no hay posibilidad de pensarnos como sujetos. O sea, siempre tiene que haber un espacio de sujeción. Y lo que cambia en todo caso en el escenario contemporáneo es que esos espacios son lábiles, frágiles y fugaces. Pero siempre tiene que haber un lugar de sujeción. ¿Sí? Si no, no somos sujetos, si no, no hay subjetividad posible. Barbero dice que no le gusta la palabra sujeto. ¿Y por qué lo dice, Juana? No, no solo no quiere Fernanda ser libre, claro, porque está sujeto a algo, pero fíjense, ¿cómo podríamos pensar la subjetividad sin sujeción? Eso es lo que yo no termino de entenderlo, digo. A mí tampoco me gusta la palabra sujeción, porque suena a estar atado a, ¿no? Suena a eso, parece, digo, a estar atado y casi de manera inmanente a algo de lo que nunca nos vamos a poder desatar. Pero por el otro lado, como dice Fernanda, el sujeto no quiere ser libre. No existe la figura de la libertad total, en tanto y en cuanto somos Pero un además, organismo perdón, social. Susana, yo pensaba, digo, estamos sujetos a una cultura, estamos sujetos al lenguaje, digamos, de eso no solo no podemos escapar, digamos, sino que de alguna manera es lo que de alguna forma nos ordena como sujetos. Claro. Nos constituye. Nos constituye, exactamente. Y bueno, de hecho estamos hablando de cómo las Perdóname, ¿sabés qué me estaba acordando cuando vos dijiste, Huergo, que en una de las clases de comunicación y educación nos mostró un títere, ¿no? Había un titiritero muy francés, muy conocido, que ahora no me acuerdo, digamos que esa era la forma de graficar, ¿no? Digamos, el títere sin que alguien lo pueda sujetar y hacer mover, digamos, es imposible que sea un títere, digamos, porque se cae, porque no tiene consistencia, porque bueno, en fin, ¿no? Es un trapo digamos, atado, era como, cosido. exacto, ese era de madera, digamos, pero era bien claro. Y, digamos, perdón, no era un títere, era una, ¿cómo se llama esto? Marioneta, perdón, marioneta. Digamos, entonces me parece que eso es como lo gráfico, ¿no? No en el sentido de que alguien te maneja, te domina, sino que, digamos, de alguna manera es la estructura, ¿no? Sí, y como bien decís vos, la estructura es el lenguaje, ¿no? La primera estructura que tenemos de sujeción es el lenguaje. Por eso Lacan, ¿no? Digo, para mí Lacan es el que da mucho, a mí me da más pistas para pensar subjetividad si tengo que pensarlas desde la psicología. El relato ordenador. Después les voy a dejar un texto que obviamente no es obligatorio, que es de mi autoría, el autobombo de la bibliografía se llama. Pero que
que recupera un poco esto, yo lo escribí para un seminario de la maestría, donde hablábamos de subjetividad, claramente, qué sé yo, y que hablaba de esto que evidentemente es una de mis obsesiones, de cómo no le podemos poner palabra al sufrimiento, ¿no? Como el sufrimiento siempre carece de palabra. Entonces se llama así, el yo que sufre tiene la palabra. Nada, para retomar, hay algunas cuestiones de estas, ¿no? El relato estructurante, el lugar del trauma, cómo decirnos desde el dolor, cómo la subjetividad también se puede construir desde el dolor. Y la idea surgió porque yo hago terapia hace muchos años con una mujer que no puede tener hijos. Pero no solo no puede tener hijos, digo, no es que no puede tener hijos, creo que hay como varias categorías de personas que no pueden tener hijos, ¿no? Sí, disfunciones, si quieren. Ella es infértil, digamos, es yerma. Y ella encontró en la escritura de sí, se hizo un blog y se llama Diario de una mujer estéril. Fuerte, ¿no? Ella encontró, si quieren, la salvación o la mitigación de ese dolor, que es muy estructural en la mujer, a través de la escritura. Y lo encontró en esto. Y te digo, es un blog crudísimo, ¿no? Creo que sigue funcionando. Se llama Diario de una mujer estéril. Donde ella festeja los cumpleaños de hijos imaginarios. Escribe cumpleaños de hijos imaginarios. No imaginarios porque no es María Elena imaginando una nena casados con hijos, digo, no es que tiene una nena ficticia. Da cuenta de los relatos que no va a poder decir en este plano, pero que los podemos decir en otro plano. Entonces, me parecía que era un lugar interesante para mirar esto, ¿no? Cómo nos construimos como sujetos, incluso desde la carencia, cuando podemos ponerlo en palabras. Cuando ahí el relato es estructurante también de mi carencia, no solo de mi presencia. Digo, por eso la ¿Qué valor que tiene, digamos, o qué importante es, digamos, que con la palabra poder poner lugar en la carencia? Para mí es el lugar central de los procesos de subjetivación. Mandalo por algún lugar, ese texto. Sí, después se los voy a pasar. Es un texto que está basado en eso. Después si quieren leer el blog, bueno, ya es como más... No es íntimo, porque es un blog. Fíjense, en la segunda... No, pero decía el texto tuyo, digamos, donde más allá de ese caso particular, mío, digamos, poder pensarlo. Sí, porque además ahí retomo cosas de Heller, lo comparo con Heller, digo, es un texto que como que agarra la materia y la condensa ahí en un articulito. Pero en la segunda clase, en la de mañana, en realidad ya no tiene mucho sentido hablar de primera, segunda, tercera, cuando están todas habilitadas, está este libro, que es el de la intimidad como espectáculo, porque yo sigo con Sibilia, ¿no? Y van a tener dos cosas. Una charla de Paula, que yo ya les había comentado, donde ella recupera esta idea de la compatibilidad y la incompatibilidad, ¿no? Y cómo compatibilizamos rápidamente con las tecnologías modernas. Y está este libro, que yo se los dejo completos, lo que tienen que leer es el capítulo 1, pero los libros se los dejo completos porque me parece que, yo creo que este libro desde que lo compré lo he usado millonadas de veces en muchísimos espacios. Porque ella justamente cuando empieza a escribir este libro en el 2008 no existían las redes sociales, en términos como las conocemos nosotros ahora, Facebook. Sí, pero poner que el estallido de Facebook a nivel más masivo es 2009-2010. Pero ella publica en realidad este libro en 2008, suponete que la investigación es anterior, trabajando mucho sobre los blogs, que en ese momento eran ese primer paso, Laura, del diario íntimo a la tecnología, si quieren, o al espacio virtual. El blog, no sé si ustedes tuvieron blog, alguna vez tuvimos, y el fotolog.
¿Se acuerda? Cintia... El fotolog de la previa la previa al Facebook, que era las fotos. Un revival en este momento. Claro, porque además se acuerdan que se podía subir una foto por día. Claro, porque estaba Cumbio, estaba Quiero un beso tuyo. Yo me acuerdo de Pergamino y venía Cumbio. Era la foto. La foto. Ella era la blogger. Claro. Era la blogger, sí. Pero creo que hacían fotolog, me parece que sí, porque también mi hijo lo usaba. Claro, y el famoso Blogspot, ¿se acuerdan el Blogspot? Bueno, yo tenía uno que me parece que se llamaba, lo abandoné, pero lo escribía por esos tiempos antes de que naciera mi hija. Creo que llegué a escribir hasta algunas experiencias del embarazo, digamos, pero después ya lo abandoné porque la experiencia me pasó por arriba como un carro y no tuve ningún otro momento de reflexión ni de escritura. Pero no me acuerdo, algo de la patota cultural se llamaba, bueno, no sé, no me acuerdo. Ya lo voy a encontrar, pero escribía cosas así tremendas. Pero era eso, era como el pasaje del diario íntimo a la virtualidad. Incluso uno pensaba que ni siquiera lo leían mucho, ¿no? Porque había que buscar el blogspot. No es que uno ponía Susana Martins y encontraba el blogspot, porque no se llamaban así los blogs. Los blogs tenían nombres ficticios. Entonces, bueno, había que contarle a alguien cómo se llamaba tu blog, invitarlo a participar, ¿no? Y ahí escribía cosas bastante metafóricas, pero que tenían que ver con cosas que me pasaban, pero bueno, le ponía como... Era como un ejercicio de escritura. Era un ejercicio de escritura, si quieren, más poética, qué sé yo. Más cruda también, pero más sanadora. Siempre la escritura es sanadora, ¿no? Bueno, es lo que veníamos diciendo recién. La escritura, el relato es sanador, por eso las terapias. La escritura es sanadora de los momentos esos que no sabemos para dónde salir porque la experiencia es abrumadora. Entonces, en este libro, ella recupera la experiencia del blog y del pero para pensar esto, ¿no? Los desplazamientos de lo íntimo hacia de lo íntimo y lo privado hacia lo público. Y acuña otro término, que ya no es el intimidad, y ahí les dejé un artículo chiquitito de Anfibia, que es el término de extimidad. Intimidad / extimidad. Ese término a mí me parece muy interesante para pensar los procesos actuales, esto de relato de los jóvenes en el marco de las nuevas tecnologías. Y esto que hablábamos la semana pasada, la necesidad de mostrarse, cómo hay un régimen de extimidad. Así como hay un régimen de intimidad, hay un régimen de extimidad. No es que vale todo. Perdón que te estoy interrumpiendo a cada rato, lo que pasa es que a mí me interpela cada una de las cosas que vos estás diciendo, ¿no? Es la idea, es la idea. Yo, digamos, el año pasado creo que me hice Instagram, ¿no? Entonces, digamos, bueno, cuando más o menos le cachaba la mano al Facebook, ya el Facebook no se usa más, ahora se usa Instagram. Entonces empecé a poner, y mis hijas, que tienen 21 y 15, todo el tiempo censurándome, no podés publicar esa foto, o qué sé yo, sacaba una foto y la subía, tenés que trabajarla, tenés que ponerle filtro, tenés que, digamos, como que hay... Y yo digo, pero ¿y por qué no? Sobre todo con las más chiquitas, ¿no? Y me decía, ¿y por qué no, mamá? ¿Por qué no? O sea, como que es una obviedad de que hay cosas que no se hacen, ¿entendés? O si pones muchos posteos, o si tenés muchos seguidores y pocos seguidos, digamos, todas esas relaciones, digamos, que tienen que ver con, de alguna manera, cringe, tal cual. ¿Qué cringe que sos? Sí. Y también ahora hay otro que es sarna, no sea sarnosa, digamos, no entiendo qué tiene que ver, pero bueno. Bueno, digamos, todas esas cuestiones... a mí me explicaron que cringe es vergüenza ajena, no logro todavía captar el concepto, pero algo así como vergüenza ajena me explicaron, ponele, ¿no? Pero tiene como una especificidad lo cringe, que yo no lo logro ver. Pero lo que cambia, Laura, es el régimen escópico. ¿Saben lo que es el régimen escópico? ¿No? Son los regímenes de visibilidad posible. O sea, lo escópico es lo que tiene que ver con la vista. A ver, ¿cómo les explico? Nosotros somos una cultura fundamentalmente visual, ¿sí? La de Occidente, digo. De los 5 sentidos hemos privilegiado la vista.
menos el oído, por eso tenemos los problemas que tenemos de escucha, ¿no? De percepción del otro con la escucha, mucho menos el olfato y el gusto. Vendría a ser así como la jerarquización: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, ¿no? En ese orden es que percibimos el mundo. Le hemos dado a lo visual una jerarquía superior al resto de las percepciones. Y además vivimos en una era fundamentalmente visual, o de imágenes, de imágenes. Lo que va cambiando de época a época es el régimen escópico, es decir, qué es lo visible, qué es lo que desde lo visual entendemos como bello, mostrable, visible. Yo escribí hace un tiempo, en otro orden de cosas completamente distinto, pero ahí lo retomaba, un trabajo sobre páginas web. Entonces decía, un trabajo sobre páginas web sindicales. Entonces mi crítica a las páginas web sindicales, mi observación, digamos, tenía que ver con que al mundo de lo sindical le cuesta adaptarse al régimen escópico de la actualidad, ¿no? Que el sindicalismo ha quedado preso, de alguna manera, de regímenes de visibilidad de las masas, que son las imágenes que construyeron el sindicalismo como noción, ¿no? Esas imágenes de las masas, de las muchedumbres, toda una iconografía sindical, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con la iconografía de los regímenes escópicos. Entonces, que esa iconografía sindical hoy funciona como una especie de amarra, ¿no? De cosa que pesa, para pensar cultura digital en el sindicalismo, que era lo que me interesaba dar cuenta. Digo, las páginas web eran una excusa para hablar de la cultura digital en el sindicalismo. Y que digamos que esas iconografías, ese régimen escópico, analizando las fotografías que las páginas web sindicales eligen subir, ¿no? Que siempre son fotografías desordenadas, fotografías sucias, un poco como le pasa a Laura. Eso no se puede subir, mamá. ¿Por qué? Porque es una foto que no entra en el régimen escópico de lo que Instagram habilita. Bueno, si uno, no sé si a ustedes les interesa el sindicalismo como campo de acción, pero digo, si uno se pone a mirar cuáles son las fotos, las imágenes que el sindicalismo sigue eligiendo para mostrar la lucha, mostrar la reivindicación, mostrar los valores que defiende, siempre son fotos poco cuidadas, ¿no? No son fotos como que tratan de recuperar la instantaneidad del momento, el desorden, el fragor de la calle, el calor de la calle, pero que no entran en los regímenes escópicos de Instagram. Entonces, por eso no son visualizadas, ¿entendés? O sea, por eso el sindicalismo tiene ahí como una especie de choque con los regímenes escópicos de época. Nada, esto es un ejemplo para explicarles a qué me refiero cuando digo régimen escópico. Es que son como lo que pasa es que también como que el sindicalismo que digo, el sindicalismo, digamos, la lucha sindical o la reivindicación sindical es contraproducente con, digamos, el individualismo o micro, digamos, sí, exhibicionismo de Instagram o de las redes en general, digamos, ¿no? que también quedaron atados a un montón de funcionamientos modernos, y bueno, por eso sigue siendo muy difícil que el lugar del sindicalismo entre al debate público como debería entrar como actor político legitimado, ¿no? O sea, el sindicalismo debería ser un actor más a tener en cuenta en el debate público. Pero más allá de eso, no me quiero ir como demasiado, quiero que exige, hay regímenes de visibilidad. Es decir, hay leyes no escritas sobre lo que es mostrable, lo que es bello, y que tienen que ver quizás, qué sé yo, con los nuevos filtros, con las nuevas capacidades que nos dan los celulares, esta idea de que nos podemos photoshopear todos, de que todos podemos sacarnos la falla, ¿no? Nos podemos alisar la piel, nos podemos
jugar con figura a fondo, podemos trabajar la asimetría. Cualquier persona que ustedes conozcan que trabaje como community manager para Instagram les va a hablar de esto, digamos, de que hay diseños posibles, de que no es cualquier tipografía, de que la palabra no se pone en cualquier lado, de que la imagen tiene que estar centrada. Bueno, cualquiera que haga producción de mensajes para redes sabe, aunque no tenga el decálogo del régimen escópico, cuáles son las fotos que funcionan y las fotos que no funcionan. Y nosotros como consumidores también, cuando scrolleamos nuestras redes, nos detenemos y eso es lo que busca el scrolleo, no que vos te detengas en alguna. Un día vamos a escribir un artículo entre todos que se llame el scrolleo como práctica educativa, porque lo que aprendemos ahí es lo que vale y lo que no vale. Descartamos lo que no nos gusta y no sabemos bien por qué no nos gusta. Esto no sabemos bien. Bueno, lo que nos está pasando es que también somos hijos de un régimen escópico. Y el régimen escópico se enseña, se educa, la mirada se educa. Y las redes están educando una mirada del mundo. Una mirada estetizada del mundo, si quieren, ¿no? Una mirada que Sibila le va a decir instagramizada. Es una mirada educada para ver eso. ¿Te hago una consulta, Susana? Sí, Pame, sí. ¿Qué tal? Buen día. No, en relación a lo que estás hablando, pensaba si hay también algún tipo de diálogo, no solo con la norma, digamos, en términos simbólicos, sino con la norma ya preestablecida de lo propio de lo digital o de lo propio de las redes sociales, pensando en lo parcial que son estas normas cuando, por ejemplo, censuran corporalidades gordas sexualizadas y no censuran las corporalidades hegemónicas. Como cuáles son los filtros ahí y si esto de la mirada también prevalece en lo normativo, en lo normativo escritural, digamos. Sí, claro. Sí, claro, absolutamente. Sí, lo de la mirada, o sea, cuando yo digo mirada educada, porque ¿se acuerdan que arranqué hablando de la presión social sobre visibilizar cuerpos no hegemónicos? Y cuando digo no hegemónicos, no digo solamente gordos o flacos, que eso es una posibilidad, digo cuerpos completos o incompletos, cuerpos tullidos, cuerpos pequeños, cuerpos grandotes, cuerpos que escapen de la norma por cualquier lado. Pues yo digo que hay mucha presión social sobre eso, sobre las redes, para que esas redes los muestren, y lo que hay hoy es una batalla por la visibilidad de cualquier colectivo social, ¿no? En tanto y en cuanto sea visible, bueno, puede intervenir o puede ser objeto de debate en el espacio público. Y esos regímenes de visibilidad obviamente tienen que ver con que nosotros también eduquemos la mirada para poder verlo. Digo, la verdad es que sería muy hipócrita. Y desde una perspectiva no romantizada tampoco. Totalmente. Digo, no que una heroína, una persona que le falta un brazo, simplemente es una persona sin un brazo, ya. Claro, la naturalidad con la que asumamos, exactamente. Es una persona, esta persona tiene dos brazos, esta persona tiene un solo brazo. Fin del debate, digamos, ¿no? No es que la que tiene dos brazos puede tener, no sé, más posibilidades de éxito y la que tiene un brazo menos, y si además la que tiene un brazo logró algo que logró la de dos brazos, bueno, ahí, ¿no? Construimos todo el relato de el sacrificio, la heroicidad, o la capacidad de poner características buenas en los lisiados y malas en los no lisiados. Eso es una locura, digo, no existe, no hay ninguna relación entre el cuerpo que uno tiene y los valores que asume. Ninguna. Eso es un aprendizaje también, o digamos, de algún modo una artificialidad. Creo que las nuevas generaciones vienen más naturalizadas, pero digo, sería hipócrita decir que todavía nos choca ver celulitis en primer plano. Digo, no es tan fácil. Digo, no es que, el progresismo, berreta que tenemos, vamos todos, ¿no? Miramos, nos decimos, qué bien la gordofobia, ¿no? No sé, digo, qué bien la lucha contra la gordofobia, vamos. Y después,
cuando miramos nuestra intimidad decimos, ay, hay necesidad de mostrar todo esto, yo quiero ver ese cuerpo en mí, qué suerte que lo tiene ella y no lo tengo yo. Digo, hay un montón de tensiones, ¿no? No hay naturalidad todavía. Estamos aprendiendo, estamos reeducando la mirada. Y nos va a llevar años, a los que además venimos de otros regímenes escópicos. Pero nuestros hijos no. Nuestros hijos naturalizan de otra manera. Y está buenísimo eso. Está buenísimo porque ellos también, ¿no? Como dice Med, también las nuevas generaciones enseñan. No es que la transmisión es vertical, digo, de los más viejos a los más jóvenes. Eso es una mirada de la transmisión, pero también las nuevas generaciones enseñan. Enseñan como le enseñan a Laura, lenguajes, habilidades, nuevas maneras de ver. Pero digo, fíjense cómo son lugares de educación, digamos, de formación, y cómo la mirada es un necesario lugar donde reeducar. Porque si no tenemos posibilidad de relacionarnos con los otros desde un solo lugar de mirada. En la tercera clase lo que les dejo ya es, seguimos hablando de la tecnología y de la subjetividad, pero no necesariamente de los jóvenes, es mucho más actual este libro, y es de Byung-Chul Han. Yo creo que había un compañero, que no sé si hoy está presente, que lo había mencionado en la primera clase. Es un filósofo coreano-alemán, o sea, nacido en Corea del Sur, que luego se va a formar a Alemania, y que escribe desde ese lugar poco, privilegiado. Tiene una mirada un poco privilegiada del mundo, pero escribe sobre algunos efectos en la contemporaneidad de estos efectos de lo tecnológico. Pero ahí hay otra cosa. Él pone en tensión, está hablando de un nuevo sujeto, Han. Han viene desde la filosofía, vieron que es muy ecléctica la materia. Pasamos de la psicología a la antropología, ahora vamos a la filosofía. Han va a hablar del sujeto del rendimiento. Es decir, hay algo que las tecnologías hicieron, según Han, que es extremar los mandatos del capitalismo. Y que bajo la forma de una novedad o de un mundo más bello o de más libertades, en realidad lo que se está produciendo es una profundización de la opresión. Entonces, creemos que el teletrabajo nos da la libertad de movernos y en realidad nos convierte en más esclavos, por ejemplo, ¿no? Creemos que somos libres de mostrarnos, pero somos esclavos de nuestra imagen. Entonces, él está como todo el tiempo poniendo atención a eso. También les dejo todo el libro. Han escribe, se llama Psicopolítica, Neoliberalismo y Nuevas Técnicas de Poder. Han escribe como una especie, son todos libritos así chiquititos los de Han, porque escribe como una especie, recupera, si quieren, un género que es como el del panfleto, ¿no? Creo muy corto y muy con mucho efecto, digamos. Son frases cortas, pero todas, digamos, no te dejan respirar. Sí, palo. Y bueno, qué sé yo, dice cosas como, por ejemplo, el yo lucha consigo mismo como un enemigo. También hace una crítica a la positividad, que es un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Esta idea de vivir en mundos felices, mundos positivos, cómo la positividad también es una lógica de engaño del capitalismo para que sigamos creyéndonos felices y libres, y ni felices ni libres, ¿no? Somos cada vez más sujetos más dominados. Llegó en un texto, porque siempre este es un texto de España, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Latinoamérica, pero hemos tenido pocos libros de Oriente. Sí, claro. Pero nosotros no tenemos acceso a eso, como qué, ¿qué estás pensando? El único que se me ocurría ahora era Samir Khan, que era un de Egipto, creo que francés igual, pero hablaba desde Egipto, si no me equivoco.
equivoco, en relaciones internacionales. Pero digo, qué bueno texto de esta persona que es de Corea del Sur. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que él escribe, o sea, fíjense que para hablar de Corea del Sur se tiene que ir a Alemania, ¿no? Es excelente, dice Juan Manuel, que parece que ya lo leyó. La libertad individual, que hoy adopta una forma excesiva, no es en último término otra cosa que el exceso del capital, la dictadura del capital. Para pensar, digamos, que también en estos lugares de referenciación de la subjetividad, el capitalismo no está muerto ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Y que lo que ha adoptado es nuevas formas de presentación, y el poder ha adoptado nuevas formas más persuasivas y más bonitas. El poder se ha vuelto más bonito, y por eso perdemos de vista su eficacia, ¿no? Sí, es un palo a la cabeza, digo, no sé si Juan Manuel si estás de acuerdo conmigo, como un machacazo a la cabeza. Sí, a mí, bueno, Sí. Me gusta mucho Jung y de hecho de él leí tanto psicopolítica como sobre el poder y también como la sociedad del cansancio, leí los 3 libros. Pero sí, también aparte lo había cursado en un seminario a este texto y a veces me generaba Jung la cuestión de pensarlo casi como un apocalíptico más, casi como como Frankfurt o como Adorno, como Horkheimer, me parece como que van en esa línea donde al final, digo, nunca le encuentro en Jung Una salida. una posibilidad de salida, claro, una solución. Es Por eso, como que él identifica el problema, te lo cuenta y te deja pensando, pero después es como que, bueno, al final es esto, digo, la dictadura del capital. Es imposible salir, ¿no?, de esa subjetividad neoliberal, de empresario, individuo que, como decía la primera clase, no se relaciona con otros si no tiene una finalidad. O sea, no hay una mirada de solidaridad, una mirada bueno, yo creo que esa es la salida, ¿no? Por eso arranqué diciendo que es una mirada privilegiada la de Han. Porque él termina, estos textos que vos nombrás son algunos del principio, también está en El Enjambre, pero el último libro que escribe, que es Desde el Jardín, es donde él decide retirarse de la sociedad a una vida contemplativa, ¿no? Y escribe Desde el Jardín, es el último libro, donde él dice, bueno, me libero de las demandas sociales, de los mandatos, y me refugio en la temporalidad de las plantas, de la naturaleza en realidad, ¿no? Y Con Peter Sellers. La película con Peter Sellers. Uy, no sé, ¿de qué me estás hablando? Peter Sellers de la década del 80, del 70. ¿Cuál película? Que es jardinero de un tipo rico. Ah, no sé, no la vi, me parece. No la vi. No, él lo que dice ahí es volver a la naturaleza, ¿no? La salida esta que, como dice Juan Manuel, no aparece en los libros, para Byung-Chul Han es volver a la naturaleza, que tiene que ver con reencontrarse con las temporalidades del crecimiento de las plantas, es decir, tener la paciencia de acompañar que cada planta necesita un periodo de crecimiento diferente, y que uno ahí, digamos, recompone su subjetividad. Pero como alguien dijo, no sé quién pudiera, ¿no? Digo, es como una mirada filosófica. Bueno, Byung-Chul Han no tiene redes sociales, no da entrevistas, no tiene celular, digo, también ha elegido, de algún modo la salida que propone es la salida del sistema. Y eso nosotros, que somos simples mortales, sabemos que es bastante dificultoso. Pero no por eso podemos perder de vista que quizás, yo creo que hay intersticios, no los muestra Han o se va al otro extremo, pero por ahí nuestro desafío es buscar esos intersticios, ¿no? De nuestra subjetividad, de algún modo escape a esas lógicas de dominación. Y no sé, lo encontraremos por ahí, Juan Manuel, por la solidaridad, por la recuperación del vínculo con el otro, por el arte como un lugar de expansión de la humanidad. No sé, lo podemos encontrar por varios lugares. Por el amor, ¿no? El amor siempre es un lugar como que nos supera como humanidad, digamos.
El amor es un lugar donde nos podemos ir a buscar como seres humanos y siempre va a estar ahí. Entonces, quizás no sea solo una cuestión apocalíptica, pero no hay que perderla de vista. Me parece un texto interesante para tener siempre en la mesa de luz, para no perderla de vista. Bueno, esos son los textos de esta semana. Sí, a mí me queda siempre que es muy, muy tajante, muy determinante, y de hecho, bueno, tengo el libro a mano y lo tengo marcado, y en una parte directamente él dice: el Big Data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. O sea, no le da vuelta a la cuestión, es muy determinante con Por eso yo te decía, sí, pero es una cuestión de estilo, es una cuestión de estilo de género, porque el panfleto es así. Fíjate si vos lees los comunicados de la izquierda en el año, en la Revolución del 18 de Rusia, no vas a encontrar que hay opciones, matices, ¿no? Es la lógica del estilo, me parece. Entonces, por ahí sí, puede ser un estilo que funcione como mazazo en la cabeza, pero donde esos intersticios los tenemos que poner nosotros como lectores, ¿no? Por eso él escribe textos cortos porque no es que está planteando una complejidad. Él dice, esto es lo que está pasando ahora, y digo así, lo afirma enfáticamente, como dice Juan Manuel. Pero bueno, el lector, no somos cabezas huecas, metemos libros y tomamos todo lo que dice al pie de la letra. En todo caso, siempre son advertencias, ¿no? La lectura siempre es una advertencia sobre algo que por ahí se me perdió, pero ahí está. Me pareció interesante para pensar algunas cuestiones de la subjetividad también. De la subjetividad en la contemporaneidad, que ese es el desafío. Esos son los textos de esta semana. Espero que les resulten interesantes. Yo creo que sí, se van a enganchar mucho. Lamento mucho que lo mejor llegue al final. Vieron cómo es la vida misma. No es que lo mejor, pero digo, a veces uno dice, barbero, qué sé yo. Y cuando lees Sibila, escuchas Sibila, decís, la puta madre, esto. Podríamos haber empezado por acá. Pero no era tan fácil empezar por ahí. No era tan fácil, digo, por ahí teníamos que darnos otros debates antes. Pero me parece que los más lindos, por lo menos los que más abren, son estos de esta última semana. No sé, si quieren, podemos hacer el encuentro del viernes presencial también. Presencial no, sería sincrónico, sería la palabra. Para sacarse dudas, más como una especie de clase de tutoría, consultoría para el trabajo final. No sé, les ofrezco esa posibilidad como última clase. Carolina dice que sí, enfáticamente, con el signo de admiración. Para, más que ser un recorrido de los textos, por ahí sé que sea una especie como de tutorial y de balance de la experiencia, ¿no? Porque es nuestro último encuentro, si quieren. Y ustedes, bueno, ya van a tener ahí una mirada un poco más global de los textos, de la materia, de las propuestas, incluso van a estar en plena elaboración de vuestro trabajo. Así que quizás si les sirve más como tutoría para tirar puntas, para ver qué están pensando, incluso que cada uno cuente lo que está pensando sobre qué va a escribir, ¿no? Y entonces algún aporte de otro compañero sirva. ¿Les parece? Yo no sé, quieren hacerlo, yo no puedo a las 10 el viernes, no puedo a las 10, podría a las 11. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor, Laura? Joya. Bueno, entonces, igual lo voy a poner en el Facebook para los compañeros que no están en la clase, pero lo que vamos a hacer entonces es volver a vernos el viernes, un rato, por ahí, no es necesario que sea tan largo, pero a partir de las 11. ¿Parece bien? Listo. Sí, profe, muchas gracias. No, por favor, y cualquier cosa igual pueden escribir durante la semana o en el muro o en un mensaje privado o cualquier duda que les surja de las lecturas, del material, de la clase y demás. Profe, ¿la clase del viernes también va a estar grabada? Sí, claro, sí, yo les grabo todo, chicos. Les grabo todo porque hay algo que la virtualidad permite, que es que podamos permanecer en la red por mucho tiempo. Perfecto. Sí, porque yo voy a tener que hacer un corte para buscar a mi nena al jardín, así que no voy a poder estar el tiempo que dure, pero a las 11 estoy. Dale, vale, no te hagas problema. Sí, la voy a grabar. Muchísimas gracias. No, por Gracias. favor.
Pero pensémoslo más como una especie de intercambio el viernes, donde cada uno cuente sobre qué está pensando, cómo le cayeron estos textos, de qué va a ser su trabajo. Piénsenlo por ahí, ¿no? Perfecto. Gracias, de compartir borradores. Nos vemos el viernes entonces, ¿ok? Chao, profe. Chau, que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.